Esta es la entrevista en Origen Noticias. Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos y usted recordará que hace unos días, se habló de la Ley de Protección y Bienestar Animal. De acuerdo a un comunicado emitido por el Congreso Estatal, dicha ley busca fomentar una cultura de protección a los animales, así como fijar reglas para la cría, la venta, exhibición de animales, establecer un procedimiento de captura de animales abandonados y perdidos. Y bueno, pues el Congreso de Quintana Roo en esa instancia dijo que se prohibían las corridas de toros y también las peleas de gallos. Lógicamente, bueno, pues se alzaron varias voces, ¿no? Tanto del sector taurino y como de los, también les podemos llamar ambientalistas, o que van a través de los derechos humanos y de los derechos de los animales, pues tratando de proteger a los mismos. Y por eso hoy, en esta mañana, y agradezco de verdad el que estén con nosotros aquí en la cabina, dos partes involucradas. Estamos hablando de Flor Tapia Pastrana, del grupo Opus Magnum. Muy buenos días, Flor. Buenos días, Omar, muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Un gusto saludarte. Y también nuestro querido amigo Jaime Valenzuela, secretario del sector taurino, en este Cancún. Y bueno, pues... no soy secretario del sector taurino. No, secretario te dije, ¿verdad? Yo soy el presidente del capítulo Tauromaquia Mexicana en Quintana Roo, sí. Vamos a hablar de un tema que, bueno, pues en algún momento Cancún, y quisiera arrancar por ahí, se convirtió, y no sé, tú no me dejarás mentir, no sé si tenemos el récord Guinness por la cantidad de corridas que se llegaron a efectuar cada semana, se hacían cada miércoles. Y estas corridas, bueno, pues llevaron en su momento y atrajeron a muchos turistas, que a algunos les gustaba la corrida y salían muy contentos, otros no. Pero la corrida de toros aquí en Cancún, pues eran muy famosas y han venido de los mejores toreros al destino. ¿Cómo tomas esta situación? ¿Cómo la ha tomado el mundo de la tauromaquia, esta nueva realidad que se está viviendo en esta conservación de los animales? Bueno, primero que todo, buenos días a tu auditorio, a ti por supuesto, también a ti. Gracias, Ángel. Mucho gusto. Y les quiero decir lo siguiente. Efectivamente, tal como lo mencionaste, hace más de 40 años se hacen corridas de toros en Cancún, pero Cancún no es Quintana Roo. Cancún es parte de Quintana Roo. Y en todo Quintana Roo existen tradiciones, costumbres y tradiciones que vienen desde hace mucho tiempo, que datan de antes de la llegada de nosotros y por supuesto de muchos de los que hemos venido aquí a Quintana Roo atraídos por tantas cosas que pues nos gustan. Y precisamente esa tradición se vive en prácticamente todo el estado. Hay alrededor de 230 festejos taurinos durante el año que se celebran en todo Quintana Roo. Entonces, por eso de ahí mi comentario de que si bien Cancún es muy importante y ha tenido ya el récord Guinness, pues sí, todo Quintana Roo tiene esas costumbres y tradiciones desde hace más de 100 años. Y yo miraría más lejos, me parece que en el país, ¿no? Tenemos sí, también en una el país. tradición taurina. Sí, en el país viene desde prácticamente la llegada de los españoles está documentada el primer festejo taurino, y entonces de ahí pues viene toda esta relación. Y en el caso concreto de la región maya, precisamente donde estamos en Quintana Roo, viene porque hay un sincretismo entre la religión, entre las costumbres y por supuesto los rituales de los mayas, que ellos tenían lo propio con el jaguar y demás, y que al ver precisamente la llegada en este caso del toro bravo, que no es toro de engorda, el toro bravo tiene sus propias características, tú lo sabes. Eso les gustó mucho a los del lugar, o sea, a los habitantes de Quintana Roo y de toda la península de Yucatán, y de ahí se generó un sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la unión de una cultura, de unos rituales con los otros, y se crea esta fusión
que pues hasta ahora lo venimos viviendo en todos los pueblos de la península de Yucatán y por supuesto más de 230 festejos taurinos en Quintana Roo. La contraparte, Flor Tapia, ¿por qué no a las corridas de toros? ¿Cuál es el punto de vista? ¿De dónde nace también esta idea? Mira, esta iniciativa de reforma nace obviamente de un progreso social que ya es inminente, ¿no? Yo creo que estas prácticas, su misma violencia, la misma conciencia de la gente, van a terminar por extinguirse, ¿no? Es cuestión de tiempo. Entonces, aquí con respecto a lo que menciona don Jaime sobre cultura y tradición, aquí la Suprema Corte de Justicia en la primera sala y a la letra, dice, esta primera sala comparte la idea de que la cultura no es admirable por ser tradicional, sino tan solo cuando es portadora de valores y de derechos que sean compatibles en primer lugar con la dignidad humana y en segundo lugar con el respeto mutuo que nos debemos los seres humanos y con el que todos le debemos a la naturaleza. En este sentido, cualquier práctica que suponga maltrato y sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada, ni prima facie, ni de manera definitiva por la Constitución. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Ante esto... yo te podría decir lo siguiente, en la misma Constitución está protegida los usos y costumbres y tradiciones de los pueblos, y México signó, independientemente que hay 2 artículos de la Constitución que así lo protegen, hay un Instituto Nacional, el famoso INPI, que protege precisamente las tradiciones. ¿Por qué? Porque es muy importante como México saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. La gran diferencia entre México y otros países es que nosotros tenemos tradiciones y podemos saber de dónde venimos. Y también algo tremendamente importante es que en estas tradiciones, en estos festejos, hay una gran cantidad de la población que trabaja en ellas, porque eso también es muy importante y también está consagrado en la Constitución. Hay que proteger los empleos. Tú me conoces, yo llevo más de 40 años en Quintana Roo y me he dedicado a proteger, a generar cuando me tocó muchos empleos y por supuesto a preservar también tradiciones, porque ese es nuestro México. Creo yo que, si bien es cierto, como decía yo al principio del programa, es muy importante cuidar todo esto porque es México, también es muy importante que nosotros cuando llegamos aquí a Quintana Roo y existen estas costumbres y tradiciones protegidas por el INPI a nivel internacional, firmado con acuerdos que precisamente, pues es muy largo mencionar y leer artículos, yo me refiero a lo que es, y los pueden consultar, precisamente esa gran cantidad de empleos de gente que en familia, generan estas plazas, generan todos estos empleos que precisamente por esta ley que, si bien fue votada en una forma no de acuerdo a la ley y por eso se está deteniendo. Estas costumbres y estos trabajos que van de la mano de las familias, de tantas y tantas familias que están trabajando todos los años en estos 230 eventos, pues precisamente... ¿Se podrían ver afectados? No se podrían ver afectados, podrían en un momento dado convertirse en ilegales. O sea, no solamente anularlos, convertirse en ilegales en un tiempo en el que estamos buscando precisamente proteger empleos y generar más, porque eso es lo que le hace falta a México. Tenemos que hacer una breve pausa. Adelante. Y regresamos. Regresamos. Origen Noticias. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Bueno, pues estamos hablando de la tauromaquia, estamos hablando de esta ley también que la prohíbe o la quiere prohibir, y está con nosotros Flor Tapia de Opus Magnum, Jaime Valenzuela de Tauromaquia Mexicana. Y bueno, pues es el momento de platicar con Flor. Y yo te haré una pregunta, Flor. ¿Han pensado también qué pasaría con estos toros? Porque es
una especie de toros específica que, bueno, pues los ganaderos la trabajan, pero por años además, ¿no? Son toros que están 4 o 5 años en unos lugares que dicen los que conocen, maravillosos para después ir al ruedo, pero no solamente eso, lo que generan alrededor bueno, pues la creación son animales que son, se me fue el nombre. Son muy caros. Por principio de cuentas, aquí hay que aclarar algo. Pero ¿Caros ¿en qué entre qué? sentido? Económicamente, mantener un animal es caro, un toro. Y son animales costosos. Entonces, aquí sí quiero yo aclarar esto. Durante 2 años que estuvo la iniciativa en el Congreso, no hubo ninguna acción legal por parte ni de galleros ni de taurinos, ¿sí? No pueden demostrar en documentos que haya habido estos movimientos. ¿Por qué? Porque obviamente pues había una seguridad, ¿sí?, por parte del Congreso, supongo previos acuerdos, para que esto no avanzara. Hablan de una ley que estaba a falta de marco jurídico, fue lo que se mencionó, y no es cierto. La ley estuvo perfectamente armada, estuvo perfectamente asesorada por abogados, por médicos veterinarios, ¿sí? Entonces, no carece de marco jurídico. El marco jurídico es básicamente la información que uno investiga y con la que se sustenta una ley. En este caso se revisaron la ley de municipios, el Código Penal, la ley de ayuntamientos, la ley estatal, el reglamento municipal, incluso la Constitución. Entonces, para responder a lo que don Jaime menciona sobre la pérdida de empleos, sí, me voy nuevamente a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y menciona el artículo 5 de la Constitución que dice: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, en este caso los derechos de los animales, ¿sí? Entonces… o sea, ¿ustedes consideran que es ilícito entonces Pues mira, pues la idea es que estamos peleando para que sea ilícito. Es ilícito en estados y es ilícito en la Constitución y en la Ley Estatal de Protección y Bienestar, en el artículo 1 y 3, en la Constitución y en el ¿Es ilícito la corrida de toros? El maltrato animal. Okay. Sí, eso hay que… Son ilícitos los empleos. ¿Se considera se considera maltrato animal una corrida de toros desde el punto de vista de la tauromaquia, por ejemplo? No, yo creo que vale la pena hablar. No es el marco jurídico, es el procedimiento. O sea, nosotros lo que vimos es que el procedimiento que llevaron a cabo los diputados para poder votar esta ley no estuvo bien fundamentado. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución ha generado, no me voy a poner a leer porque nos acabaríamos el tiempo. No, aquí es importante pero leer sí es porque, importante que quisiera yo decirles, el marco jurídico que se puede llevar a cabo al votar una ley se refiere en buena parte al procedimiento, y hay un procedimiento que el INPI, Instituto Nacional de Protección de Tradiciones y demás, esto está consagrado, hay acuerdos internacionales y hay todo un procedimiento, y nosotros ya acudimos precisamente a la oficina del INPI en México y también a la oficina del INPI en Chetumal, precisamente para buscar su protección, porque el procedimiento no fue el adecuado. O sea, yo sí les puedo decir que por algo pues la ley no ha sido publicada, por algo tanta gente que está involucrada, que son miles y miles de empleos, pues por supuesto está pues muy alarmada, porque de la noche a la mañana se decide esto al vapor, fue un madruguete, y pues estamos en esta situación de pérdida de miles de empleos, y lo más importante también es que son empleos que se generan con toda la familia. O sea, en estos empleos, precisamente por las plazas tradicionales que se construyen y demás en todo el estado y en toda la península de Yucatán, se construyen con la participación de toda la familia. Tú como niño ves
a tu papá, a tus tíos, a tus abuelos, todos participando en esto, y en un empleo que viene de hace muchísimo tiempo y que de repente un grupo de diputados por supuesto, como les digo, con un error de procedimiento porque no se llevó a cabo, ahora sí se podría llevar a cabo ya con el INPI de por medio, pues se pondría a poner en claro que por supuesto que son lícitos estos empleos y que toda esta gente va a seguir trabajando y va a seguir viviendo en familia y vamos a seguir teniendo estas tradiciones porque definitivamente no podemos venir a decirles a los del lugar, porque así llegamos muchos de nosotros, creo que nosotros tres no somos de Quintana Roo, vinimos aquí, si bien es hecho que hemos aprovechado oportunidades, lo que no podemos venirle es a decir a la gente cómo debe de vivir, cómo y qué cosas se les debe de prohibir hasta sus empleos que llevan haciéndolos más de 100 años, 100, 200 años aquí. Entonces, creo yo que hay que aprovechar, pero ya se nos está pasando la mano, ¿no? Radica el tema pienso yo, en los minutos finales del toro, ¿no? Es Mira, en donde las asociaciones están, algunas de ellas en contra. Yo te diría que, respondiendo a esta pregunta, hay que diferenciar. Nosotros podemos ver a un toro bravo por sus características, tal como lo dijiste ahorita, embiste, o sea, es un toro bravo, es un toro que no se hizo ni en México ni en España, viene desde hace muchísimos años. Entonces, este animal se preserva en México, y ¿qué es lo que sucede? Que el animal vive muy bien, vive en el campo, vive en la naturaleza, y en el momento en el que muere con dignidad. No así las reses de engorda, porque digo, no en la mañana, pero a lo mejor nos echamos unos tacos de res, pero la verdad es que las reses de engorda, desde el momento en el que son confinadas en un sitio y les dan de comer, y les dan muchas veces de comer hormonas y aditivos para que suban de peso, están muriendo en vida desde que están confinadas, precisamente destinadas a este uso. Creo yo que ahí el abuso animal existe. Ahí, en ese tema nos mandan esa pregunta justamente, ¿qué pasa con las vacas, por ejemplo, que en una jaula de 2x3 pues le están sacando leche todo el día y así viven? Y dice, ¿dónde está la preocupación por este tipo de animales? ¿Y por qué sí atacar el tema taurino? Es abuso. Ahí me gustaría... Mira, esto es muy claro, ¿no? A mí de veras me sorprende mucho que una persona pueda defender estos espectáculos tan sangrientos y hablar, como lo habla don Jaime, de la familia. Y en esto, nuevamente, sí, me remito a la ONU, sí, donde habla del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas emitió esas observaciones. Al comité le preocupa la prevalencia de la impunidad frente a casos de violencia contra niñas y niños en México. Además, el comité está preocupado de manera particular por el bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados, como bien mencionó don Jaime, en entrenamientos para corridas de toros y actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que son expuestos desde temprana edad a la violencia de las corridas de toros. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ONU. Ahora, los animales de consumo es una cosa completamente distinta, ¿sí? Aquí nos han preguntado, por ejemplo, bueno, ¿comes carne? Bueno, pero usas zapatos de piel. No tiene nada que ver. Los animales de consumo tienen sus regulaciones. La norma oficial mexicana es muy clara en eso, ¿sí? En este sentido, yo invitaría a las personas que tienen esta preocupación a acudir a su diputado, como lo hicimos nosotros, a presentar un proyecto, porque incluso el problema del rastro aquí en Cancún no es de legislativo, es simplemente económico, ¿sí? Y es otro tema, no venimos a hablar ni de si comemos carne, ni de los zapatos, o del abuso animal. Nada. Sí, el abuso animal aquí se ejerce, pero desde que el animal es preparado en los corrales, ¿sí? El animal sufre y simplemente hay que ver las fotos, y la gente que esté escuchando ahorita, en YouTube están todas las filmaciones,
¿sí? Y la cantidad de fotos de los animales siendo literalmente torturados y asesinados por un hombre que se siente valiente. 2, los caballos que van alrededor y les ponen peto precisamente porque en la desesperación el toro, sí, porque además insisten en que el animal está, como dicen, incluso creado genéticamente para atacar. Estos animales, estos caballos que van alrededor, acaban destripados, por eso llevan petos. Eso es lo que tampoco dicen los taurinos, ¿sí? Entonces, la realidad es que no son tradiciones mayas, ¿sí? No hace poquito unos dignatarios mayas lo dijeron, que ellos no estaban de acuerdo, que no eran sus tradiciones, ¿sí? Esto viene desde la conquista española. Entonces, yo creo que en ese sentido se está engañando a la gente, ¿sí? La pérdida de ninguna empleos, manera. Eso es una mentira, ¿sí? No, los dignatarios Entonces, mayas, la situación es que, tomaron 2 dignatarios a ver, mayas yo ya le y había dejé- 4, yo ya le dejé hablar y a al día usted, siguiente 4 permítame dignatarios hablar a mí. mayas, precisamente todos los mejores, los más grandes, estuvieron en una reunión al día siguiente para desmentir todo esto. Pues pero, qué raro, porque vale está la todo pena. esto grabado Pues con la sí, diputada. sí, Entonces, nosotros también lo aquí- tenemos el grabado y cabildo con de otra Felipe- diputada. En el cabildo de Felipe Carrillo Puerto declararon las corridas de toros y peleas de gallos patrimonio cultural inmaterial. Así lo ahí es. ellos, ahí qué va a suceder en ese Dime, tema? imagínate, o sea, es que no tienen idea de lo que están haciendo y es una pena porque, por ejemplo, no son la UNESCO, ¿sí? Hay un procedimiento que es largo para declarar un patrimonio. Es como que decían un amigo en redes, ¿no? Yo voy a declarar mi jardín biosfera. Entonces, obviamente eso habla de tremendo desconocimiento legal que esta gente tiene. ¿Qué pasaría con los toros de Lidia en caso de que se... Pues vivirían muy tranquilos, podrían hacer reservas de sus animales para que la gente pudiéramos apreciarlos. Claro, en los ¿sí? En un zoológicos. entorno natural, no estarlos pero mutilando. ahí, por ejemplo, siendo tan caros, ¿valdría la pena para...? No, es que precisamente ¿O cómo? No, es que todo esto es se el resume problema. a un problema El- económico. el O sea, prole- todo el- esto es el- un puñado de gente que está pugnando por no perder su dinero. Perdóneme, pero son Al final 230 de festejos cuentas, en Quintana Roo y más de 2.400 en sí, la península de podrán Yucatán. podrán Yo creo que ahí los ganaderos es todo el pueblo No, son eso ganaderos. es una mentira. Yo Pues valía recorro la pena también que te los documentaras. pueblos. No, pues también usted, porque hasta donde yo veo no trae un solo documento que usted me pueda comprobar esos 2.000, ¿cuántos dice usted? Pues que yo te lo puedo traer y te los lo puedo, hubiera y los traído en puedo, este momento. los puedo- pues no hay televisión aquí como No, para aquí que hay- yo los aquí puedo. se está transmitiendo en Con vivo. mucho Usted debe gusto haber yo les traído puedo traer. sus Tenemos documentos. documentado las 230 festejos taurinos que se dan Y en además Quintana Roo. esta gente recibe seguro social, si se pagan impuestos, ¿sí? Porque se paga un derecho porque el torero, el valiente torero, venga a matar al animal. Pero realmente usted le paga seguro social, o esa gente le paga seguro social a las familias de las comunidades mayas que no tienen ni luz. Permítanme, Valdría no la tienen pena que luz, fueran a las sí. comunidades. Y Lo es que una nos dimos cuenta es que vergüenza, desde el de veras, escritorio que en votaron este una ley. punto, sí, Entonces, por se eso está pongan a detenida. defender unas corridas de toro en comunidades donde ni siquiera tienen luz, no tienen dispensarios médicos. Y los diputados están más preocupados en preservar una tradición que no es ni siquiera maya. Cuando no tienen luz, dispensarios médicos, a mí me parece una vergüenza verdaderamente estar hablando aquí de pérdidas de empleo cuando no traen ni siquiera un documento que avale la pérdida. yo lo sí, comentaba al O sea, por principio. registro no voy de a estas traer personas al documentos Seguro a una Social, ¿no? entrevista de radio. O sea, Yo lo he ido comentaba a al muchas principio. y Es un francamente tema no me de pongo a hablar leer. como de la religión. Yo sé que son dos partes completamente distintas, puntos de vista completamente contrapuestos, pero bueno, pues la idea es esa, el llegar a un punto de acuerdo, que creo que sería una solución importante, ¿no? Por ejemplo, hay algunos lugares, por decirlo en Francia, que decían que no se matara el toro, por ejemplo, ¿no? Que se llevara a cabo la corrida de toros, pero que no se matara. Me metí un poco a leer toda esta historia y ha habido algún papa que dijo, se acaban las corridas de toros, pero después llega otro papa y dice, no, vengan las corridas de toros porque ha sido todo un proceso a través de los años. Entonces, sí es un hilo delgado, complejo, tratando de entender las dos partes. Claro. ¿Cuál podría ser la solución? ¿A dónde podríamos llegar? Vamos al corte y regresamos para concluir este tema, que realmente el noticiero acaba a las 8, pero pues está muy linda la plática y creo que si terminamos esto con propuestas, con ideas propositivas y hacia dónde queremos ir y hacia dónde vamos, pues creo que el radio escucha se va a quedar pues muy contento, ¿no?
de lo que está escuchando. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Regresamos. Origen Noticias. Son las 7 de la mañana con 59 minutos después de esta vuelta al ruedo que acabamos de dar ahorita. Vamos con Flor Tapia y bueno, pues para que nos cuentes ya tu punto de vista, hacia dónde van, hacia dónde quieren que vaya la legislación. Claro, Por pues favor. mira, nosotros seguiremos pugnando pues por el derecho de los animales, a no ser torturados, por el derecho de los animales a tener una vida digna. Yo vuelvo a invitar a la gente que tiene estas dudas sobre el martirio que el toro sufre. Finalmente no podemos hablar de una sociedad en progreso si permitimos estas prácticas, ¿no? Si lo que te mencionaba yo ahorita, si el Congreso está más preocupado por aprobar el toreo y las peleas de gallos que por llevarles agua, servicios a las comunidades mayas de las que siempre se han servido para enriquecerse. Entonces, nosotros en ese sentido sí estamos muy firmes, vamos a acudir a todas las instancias, todavía queda un camino largo de un lado y de otro, y haremos nosotros lo propio por defender el derecho de los animales a no ser asesinados y torturados. Y que se prohíban las corridas de Y toros, que se peleas de prohíban gallos. las corridas de toros y las peleas de gallos. Perfecto. Y que se haga justicia aunque se caiga el cielo, ¿no? Decía Warren. Y del otro lado, Jaime Valenzuela. Yo sí a preservar los empleos, sí a preservar las tradiciones, no buscar modificar las tradiciones de la gente que nos vio llegar a Quintana Roo. Quiero ser muy claro en que soy un taurino, no soy empresario, no soy torero, por supuesto tampoco ganadero, soy un aficionado de hace muchísimos años, y ese es mi cariño precisamente. Y durante mi vida me he dedicado a preservar, a generar y a ver cómo le hago para poder generar más empleos y también para poder preservar las tradiciones del país en el que nací y en el que quiero que tanto mis hijos, mis nietos sigan viviendo con orgullo y sigan viviendo con gusto. Y este mismo deseo quiero que sea para todos los que vivimos en el Estado, para todos los que durante tanto tiempo hemos heredado estas tradiciones y queremos preservarlas precisamente porque son parte de lo que somos nosotros. Eso es lo que nos hace vivir, eso es la gran diferencia con otros países y otras tendencias que con el afán de las ganas de la modernidad, muchas veces cambiamos cosas que son después muy difíciles de recuperar. Perfecto, pues agradecemos a Flor Tapia de Opus Magnum, a Jaime Valenzuela de Tauromaquia Mexicana. Usted, bueno, pues que nos escucha, amigo Radio Escucha, que nos sigue a través de las redes sociales, tendrá su mejor punto de vista. Lógicamente esperaremos a ver qué sucede con el Congreso del Estado, a ver hasta dónde llega esta liga y hasta dónde se estira. Y bueno, pues la verdad aquí, que sea, insisto yo, es un tema complejo y hablando de religión, pues sería difícil ponerlos de acuerdo, lo entiendo, porque hay gente la cual ama a los toros como si fuera pues prácticamente su forma de vida, y hay otros que también, bueno, pues la ven desde el punto de vista humanitario. y le llaman humanitario y sanguinario, ¿no? Dejamos este tema, me parece muy agradable el que se pueda plasmar una plática, que podamos llegar a tener los puntos de vista, sí encontrados, pero con el respeto con el que se debe manejar, y bueno, pues esperaremos a ver qué dicen las leyes. Claro que sí, y les puedo decir que la próxima vez sí traeré, y con mucho gusto lo pongo a su disposición, precisamente la documentación de cada una de las fiestas que se realiza, las fiestas patronales que se realizan en el estado de Quintana Roo. También tengo documentado todo lo del estado de Yucatán, donde podemos saber en qué pueblo, qué patrón, qué tipo de plaza, qué capacidad de plaza, qué ocupación tiene, quiénes participan, cuánto dinero se genera alrededor. No me refiero para el ganadero, etcétera, no, para el pueblo que hace de este ritual, precisamente hace una fiesta todos los años y que se llenan las plazas.
en que no estamos buscando llevar turistas porque tenemos muchísima No, gente porque el ocupando turista estas se plazas, horroriza. y estoy seguro de que todo esto es parte de Quintana Roo, es parte de México, y por supuesto lo vamos a defender a como dé lugar, y creo yo que los diputados y nuestros gobernantes lo van a defender. ¿Por qué? Porque es parte de México, es parte de nosotros mismos. Nosotros Perfecto, por muchísimas ese Empleos. lado, nada más y Sí, para culminar. terminar, sí, nosotros también confiamos en que haya un poquito de dignidad en este Congreso, que ha tenido muchos problemas, ¿sí?, de desfalcos, y que, bueno, pues por lo menos hagan, en este caso, los diputados del Verde, que están muy firmes, ¿sí?, y los demás diputados que tomen una postura digna, una postura humanitaria, ¿sí?, más allá de un puñado de intereses y de un puñado de gente que se enriquece, porque nada más para mencionar, yo nunca he visto a una persona de las comunidades maya de las que ustedes tanto hablan, Te invito con mucho gusto. traer unas camionetas o una camisa don Jaime como la que usted trae, ¿sí?, de esos costos. Entonces, bueno, pues es a reflexionar, ¿sí?, que esto es básicamente una situación de economía de un puñado de gentes. Muchísimas gracias, don Jaime. Muchísimas gracias. Don Jaime Flor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias bueno, por pues, la flor. un tema que da para mucho, y bueno, pues seguramente en algún momento estos micrófonos otra vez estarán abiertos para poder platicar. Muchísimas y gracias, ampliar Omar, más un gusto, los puntos como de vista. siempre. Gracias, que tengan muy buena mañana. Hasta luego.